Buenos días, mi nombre es Alejandro Urias. Y mi nombre es Luisa Abraham Moscal y nosotros vamos a presentar la etiología y el pronóstico de la insuficiencia cardíaca como continuación de las causas de la insuficiencia cardíaca. Recordemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome final en que terminan muchas enfermedades cardíacas en gravedad y pronósticos diferentes. Estas situaciones se asocian a una disminución de la esperanza de vida, por lo que es fundamental la prevención del síndrome, lo que equivale al tratamiento correcto de la cardiopatía. Muy bien, la insuficiencia cardíaca puede llegar a clasificarse de una manera etiopatogénica. Es importante recordar que la insuficiencia cardíaca puede verse involucrada en la posibilidad de tener muchas o más enfermedades que lleguen a presentar la insuficiencia cardíaca. Algunas de estas pueden ser la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, como isquemia miocárdica con mayor o menor grado de necrosis que sea irreversible y un miocardio isquémico, que puede llegar de cierta manera a recuperarse. El miocardio sería un miocardio inervado. Esto representa un problema clínico continuo en los pacientes de la actualidad y es muy frecuente esta asociación de la enfermedad coronaria con la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. O sea, estas tres se llegarían a presentar juntas y eso es bastante común. El 38% de los pacientes que presentan estas enfermedades llegan a tener angina, el 66% habrían padecido anteriormente un infarto agudo del miocardio y como consecuencia tendrían insuficiencia cardíaca. También existen evidencias de que los pacientes tendrían revascularización, lo cual sería un beneficio para la enfermedad del paciente. Tenemos también la hipertensión arterial. Aquí sucede que la presión de la sangre se eleva, dobla el riesgo de una persona de padecer una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Esto a lo largo de su vida, ya que no podemos decir que en algún punto exacto podría padecerla. Siguiendo con las valvulopatías. Estas son degenerativas, reumáticas, infecciosas, o también podrían ser congénitas. También tenemos las miocardiopatías. Estas enfermedades son primarias, pero también podrían llegar a ser secundarias, respectivas del músculo cardíaco o inflamatoria también, que sería miocardioditis. Cualquier tóxico cardíaco, droga o alcohol aumenta el riesgo de la insuficiencia cardíaca de otras causas o puede ser el desencadenante exclusivo de la insuficiencia cardíaca por sí mismo. Algunas de estas sustancias, como las mayorías, pueden incrementar el riesgo de padecer una insuficiencia cardíaca a altos niveles. También tenemos las cardiopatías congénitas, por lo que podemos ver de que los genes también pueden llegar a afectar en el padecimiento de la insuficiencia cardíaca de los pacientes. Las enfermedades pulmonares que pueden llegar a ser graves, estas también son desencadenantes de un cor pulmonar o empeorar el fallo cardíaco que ya se tenía. Entonces, los pacientes pueden llegar a presentar insuficiencia cardíaca. Otra causa muy frecuente puede llegar a ser la diabetes, ya que la diabetes suele presentarse con muchas comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión, que sería la razón de la insuficiencia cardíaca, el sobrepeso y la enfermedad coronaria. Además, la propia enfermedad como tal, la diabetes, sería otra causa de la insuficiencia cardíaca. Queremos también hacer énfasis en que una combinación de cualquiera de los factores que ya anteriormente hemos citado aumentaría de forma espectacular el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca. Esto, repito, a lo largo de toda su vida. La etiología de la insuficiencia cardíaca puede ser claramente definida en muchos casos
por relación causa a efecto. No obstante, el factor más frecuente asociado a una insuficiencia cardíaca es el estudio de Frankman, que fue la hipertensión arterial. En segundo lugar, se encontraría la cardiopatía isquémica. Las cardiopatías dilatadas y las valvulopatías también son causas frecuentes de insuficiencia cardíaca. En todo el mundo, la insuficiencia cardíaca es un problema que es creciente. La mayor incidencia de la cardiopatía isquémica responde a aproximadamente el 80% de las causas de insuficiencia cardíaca en el mundo. La incidencia de esta enfermedad es menor en nuestro medio que en los países del norte de Europa y en los Estados Unidos. También es importante recordar de que hay muchos factores que pueden llegar a ser desencadenantes, aparte de las enfermedades que ya presentamos. Es importante por ello la identificación de estos factores, ya que el no identificarlas podrían deteriorar la función cardíaca de los pacientes y llegar a crear un miocardio sin reservas. Algunos de estos podrían ser, por ejemplo, la situación de alto gasto cardíaco, ya sea en la anemia, en el embarazo, la tirotoxicosis. Estas pueden llegar a provocar un corazón que sea insuficiente y que no sea capaz de manejar el, el problema de la insuficiencia cardíaca. También estaría el aumento de las demandas metabólicas, como por ejemplo infecciones, que serían como la enfermedad de Chagas, que ya mencionaron. El ejercicio físico que sea desproporcionado podría llegar incluso a relacionarse con la presencia de la insuficiencia cardíaca. También el aumento de la presión arterial sistémica. Cuando esta aumenta, puede haber una crisis hipertensiva, lo que lleva a los pacientes a tener más riesgo de padecer insuficiencia cardíaca. También una presión pulmonar que provoque tromboembolia pulmonar. La sobrecarga de volumen puede llegar a causar un aumento en la ingestión del sodio o la perfusión de algunos líquidos de reserva, sobre todo la alta carga oncótica, y esto también podría verse relacionado con la presencia de la insuficiencia cardíaca debido a las fuerzas de Starling. De la sobrecarga de catecolaminas, por ejemplo, las crisis emocionales, algunos fármacos o drogas, incluso en lo de la quimioterapia. Estos también pueden ser factores que desencadenan la insuficiencia cardíaca. Y por último, la suspensión de tratamientos o el incumplimiento de la medicación que se le debería estar dando al paciente. Esto quizás sea un factor que agrave la situación de la insuficiencia cardíaca y sin duda podría ser un problema bastante desalentador. Ahora vamos a platicarles sobre la historia natural. La evolución de los países con insuficiencia cardíaca puede ser muy variada, demasiado, dependiendo del tipo, de la gravedad y de la velocidad de instalación de las alteraciones que le produjeron, de las características de los mecanismos de compensación también, de la calidad y adhesión del tratamiento, de la eventual corrección del daño cardíaco estructural y por último, de la interrupción de factores agravantes. Según el estudio de Framingham, la mortalidad a los 5 años de las insuficiencias cardíacas era el 62% en varones y el 42% en las mujeres. Esto también, aparte de afectar mayormente a los varones, incrementa ciertamente la mortalidad y la mortalidad anual que se encontraron en algunos estudios. La mortalidad aceptada de los pacientes con insuficiencia cardíaca que sea congestiva y que presenten síntomas es aproximadamente de un 20% por año.
y puede ser de 50% a los 4 años, siendo una de las causas más frecuentes de muerte la descompensación por la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. En cuanto a la factibilidad de corregir el daño cardíaco, es estructural. Algunos ejemplos de valvulopatías pueden llegar a relacionarse igual con el arreglo de esos daños que la insuficiencia cardíaca puede llegar a provocar al corazón, la mayoría de las cuales pueden ser corregidas, estas valvulopatías, y de forma adecuada y de una manera quirúrgica, ¿verdad? Y los pacientes llegan a tener un pronóstico que eleve su esperanza de vida. Em, siempre y cuando los pacientes presenten una fracción de eyección preservada. Esto sería como que la condición para que puedan recibir algún tratamiento que afecte su esperanza de vida y la mejore, ¿verdad? En el otro lado del aspecto se encuentran las enfermedades con daño al miocardio, que son irreversibles, como las miocardiopatías dilatadas o las restrictivas. También hay algunos mecanismos de compensación de compensación cardíaca que el cuerpo realiza para intentar compensar la insuficiencia cardíaca. Estos son la dilatación y la hipertrofia, ¿verdad? Estas provocan cierta lesión en el miocardio y alteran la función ventricular. Y esto tendría bastante relación con el principio de Frank Starling, que establece el grado de tensión telediastólica de la fibra, es decir, la precarga, dentro de algunos límites fisiológicos que sería proporcional a la función sistólica de la siguiente contracción ventricular. Y esto sería como la respuesta que daría una insuficiente función cardiovascular, y la curva de Frank Starling como consecuencia descendería y habría retención de líquidos, edema, la vasoconstricción y una cascada de respuestas neurohormonales que dan lugar a la insuficiencia cardíaca como tal.